Buenas tardes, casi buenas noches, muchachos. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? Aquí tenemos la última parte de lo que es de distribución de frecuencia o datos agrupados. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que son datos no agrupados y datos agrupados, todo el tema es de distribución de frecuencia. ¿Sí? Comenzamos. Ajá. Ay, se me pegó esto aquí. Vamos a bajarlo un poquito y listo. Aquí está. La organización de los datos cuantitativos. ¿Sí? Acuérdense que aquí vamos a trabajar es con datos. Cuando se agrupan los datos cuantitativos, generalmente el tipo de organización visto antes no es adecuado. Esto se debe a que las variables cuantitativas por lo regular representan muchos valores distintos, por lo cual la finalidad es condensar la información como se cumple. ¿Sí? La idea ahora es considerar en establecer intervalos que cubran todos los datos que se tienen a disposición sobre las variables en estudio. De esta manera se construye una tabla en la que se cuenta el número de observaciones contenidas en cada intervalo, previamente especificado. Estos intervalos se les llaman clases o intervalos de clase y el número de datos de cada intervalo se le denomina frecuencia. Esta formación es agrupar los datos que tendrán esta, ¿sí? A ver, nosotros lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es que vamos a tener los límites, que son límites superior y límites inferior y superior, perdón. Este es el inferior y este es el superior y vamos a tener frecuencia. A esto se le van a llamar intervalos, ¿sí? De este modo se puede definir la distribución de frecuencia como una ordenación de tabulación de los datos en intervalos de clase con su respectiva frecuencia. Aquí hay una nota. Cuando los datos se presentan en distribución de frecuencia, se hablan de datos agrupados, mientras que cuando se presentan individuales, se hablan de datos no agrupados. ¿Sí? Pilas con esto. ¿Sí? Ajá, los pasos para construir la distribución, o en este caso la tabla de frecuencia. Se debe determinar el valor máximo y el valor mínimo de datos. Calcular el rango recorrido de la variable de la cual viene dada, es decir, cómo se va a calcular el rango, el máximo menos el mínimo. Se va a denotar con la letra R. Determinar el número de clase y la amplitud. ¿Sí? Las clases también se les llama reglas de Stunger. ¿Sí? Aquí vamos, de aquí está adelante. A la anchura de los intervalos de las clases se le conoce como amplitud de clase, es decir, la amplitud de la clase es un intervalo que viene dado por la diferencia entre los límites superiores e inferiores de dicho intervalo. Podemos determinar la amplitud y el número de clases tomando en cuenta lo siguiente. Si se toma el número de clases, en este clase, la amplitud es R sobre K, ¿sí? Sí, el número de clases. Y la amplitud va a ser I sobre K, pero este no porque vamos a trabajar exponencial. La regla de Stunger es K es 1 más 3.3 por el logaritmo de N. ¿Sí? También tenemos una nota que la fórmula de Stunger solo proporciona una orientación sobre la cual debe ser el número de clases. También se puede usar como regla de la raíz cuadrada. ¿Qué pasa con la regla de Stunger? En pocas palabras me va a indicar la cantidad de intervalos que tengo que formar para mi tabla. ¿Sí? Puede existir clases abiertas, es decir, las clases que solo tienen un límite superior, no solamente un límite inferior. Si ese es el caso, a esta clase abierta no se le podrá determinar la amplitud. En la práctica no se conoce de antemano el número de clase de amplitud de esta. Sin embargo, existen dos recomendaciones importantes al construir una distribución de frecuencia. El número de clase no sea inferior a 5 ni mayor a 15. De ser posible, es deseable que todas las clases tengan la misma amplitud. 4. Procederá a construir la tabla o intervalo de clase.
¿sí? En este punto, bájalo. En este punto se debe conocer el número de intervalos de clase con su amplitud de cada clase o de cada uno de ellos, los cuales pueden ser iguales o no. Para la construcción de la clase se debe seguir los siguientes pasos. Establecer el límite inferior del primer intervalo y la clase de la clase. Esto se puede realizar arbitrariamente de acuerdo a las siguientes alternativas. Utilizando el mínimo de los datos y el otro lado menor del mínimo que no se aleja, ¿sí? Cuando comenzamos nosotros a hacer la tabla, el primer intervalo va a comenzar por el mínimo de los datos. Y ahí de lo que nos dé la amplitud vamos a sumar, ¿sí? Para poder generar el límite superior. B, fijamos el primer límite. Yo creo que me lo comí. Sí. Ajá, B. Fijamos el primer límite inferior, se le suma a la amplitud de la primera clase, que es lo que le estoy diciendo a ustedes, y se obtiene el límite superior de la primera clase, lo cual se constituye a la vez como un límite inferior de la segunda clase. A este se le suma la amplitud y se obtiene el límite superior de la clase. Es decir, nosotros hallamos el límite. Primero tenemos el límite, el valor mínimo, y le sumamos la amplitud que va a obtener el segundo límite, el primer límite superior del primer intervalo. ¿Qué pasa? Que vamos a decir que este límite superior es 8. El segundo límite inferior vamos a obtener 8 y vamos a sumarle la amplitud para poder generar el segundo límite superior del segundo interno. Ahorita no lo entienden, pero cuando vamos a hacer el ejercicio yo lo voy a explicar poco a poco porque es todo eso, ¿sí? Ajá. Y se obtiene el límite superior de segunda clase. Y de la misma manera se considera las K intervalos natural del último intervalo de clase que debe incluir el valor max. Exactamente. Nosotros debemos hacer cuantas clases me indique a mí la regla de esto, ¿sí? Incluyendo todos los datos. C, para calcular la frecuencia de cada intervalo se debe asumir lo siguiente. El término matemático, los intervalos de clase van a ser intervalos cerrados, por un intervalo inferior y abierto en el superior. Ajá. 5, determinar el número de datos contenidos en cada clase, es decir, determinar la frecuencia absoluta que va a ser FI. Evidentemente se debe cumplir que la sumatoria de I igual 1 hasta N de FI o F1 va a ser igual a N, siendo N el número total de datos. Determinar el resto de la frecuencia. Perfectamente. La frecuencia relativa de clase se va a denotar por free. Se obtiene de la siguiente manera. Free es el dato de la frecuencia absoluta dividido entre n. Siempre que se cumpla que la sumatoria de igual 1 de free de 1. La frecuencia relativa es una clase representada de las proporciones dadas contenida en un intervalo de clase. Frecuencia acumulada de clase se denota como FI mayúscula. Se obtiene sumando la frecuencia absoluta. Esta frecuencia acumulada se va a sumar en zigzag, ¿sí? Obteniendo al final de los intervalos la cantidad total de datos. La frecuencia relativa acumulada de free va a ser igualito como se calcula la frecuencia relativa, que es dividir el dato acumulado entre las clases o entre la cantidad de datos, ¿sí? La marca de clase, pues, es la sumatoria, en pocas palabras, de los límites inferiores y superiores y dividido entre dos, ¿sí? Oye, va, ajá. La ventaja y desventaja de agrupar los datos de distribución de frecuencia facilita la presentación y resumen de los datos, lo que permite analizar sus aspectos más resaltados. La desventaja principal en que se le permite individualidad de los datos. Se sabe que en determinados intervalos están contenidas cierta cantidad de datos, pero no se conoce exactamente los valores.
que todo. En conclusión, al agrupar los datos se gana en simplicidad, accesibilidad, pero se pierde en nivel de detalle. Ustedes ya saben que la media es la sumatoria de cada uno de los datos, es una media aritmética y va a estar dividida entre n. Cuando son datos agrupados, va a ser new o la x, ¿sí? Es válido, va a ser la sumatoria de 1 hasta n de mi por f sub i entre. Mientras, hoy se me quedó pegado, que la mediana lo que me indica a mí que es el 50% de mi dato o que van a estar cercanos a la mediana. Corrección. La mediana me va a indicar el 50% de mis datos. Va a estar cercano a la media, mayormente. O a veces la media y la mediana tienen el mismo valor. En nuestro caso, ¿sí? Esta es mi fórmula. ¿Sí? Esto habla mucho de la medieval. ¿A qué me refiero? Esta es la media, este es el límite inferior, n es la cantidad de datos, que va a estar sobre 2. La FAN es la frecuencia medieval anterior, la FM es la frecuencia medieval y CM es la amplitud mediana. Esta amplitud es la misma que nosotros calculamos anteriormente. Aquí está definido cada una de las letras, que yo lo he dicho anteriormente, pero aquí está para que lo tengan ustedes. La moda. La moda nosotros ya sabemos que es el número que más se repite en la frecuencia de datos. En nuestro caso, aquí vamos a agarrar la frecuencia absoluta, va a ser el que tenga mayor cantidad de datos, ¿sí? Igualito que en la mediana. Igualmente vamos a hallar la media, el límite inferior, vamos a hallar la diferencia, ya les voy a decir porque no me acuerdo muy bien, la diferencia entre la frecuencia de clase modal y la clase modal o que le antecede. ¿Sí? Eso es una resta, prácticamente. La CB es la diferencia de la frecuencia de clase modal y la clase que le sigue. Y la CMO es la amplitud modal. La amplitud que nosotros llamamos al principio, la amplitud medianal y la amplitud modal es la misma. No se preocupen por eso. ¿Sí? Aquí le coloco las tres fórmulas, ¿verdad? De los datos agrupados y esto hablamos de la medida de tendencia central. Aquí están las medidas de dispersión. Hablamos de la varianza, la desviación estándar, hablamos de la media que nosotros ya tenemos, ¿sí? Acuérdense que la varianza nosotros nos referimos es a, a la dispersión de mis datos, ¿sí? Y estas son medidas de dispersión, que son el rango, la varianza poblacional, la varianza muestral, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí el coeficiente de variación se va a calcular de la misma manera que lo calculamos nosotros en los datos no agrupados, ¿sí? Ejemplo, que es lo que me interesa a mí más que todo de acá. El ejemplo se trata de cómo el estadístico de residente del PIN al People, ¿sí? Arline es el director de la división de análisis estadístico y le pide recolectar y agrupar los datos sobre el número de pasajeros que han decidido viajar con la agencia de People. Tales datos corresponden a los últimos 50 días, ¿sí? Mis datos, le vamos a subir esto, son estos. ¿Sí? Aquí están los 50 datos y fíjense que están desordenados. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes, ya sean para hacer ejercicio de datos agrupados o datos no agrupados? Es, oh Dios mío, se me olvidó, ordenar los datos. ¿Sí? Ya va un momento. Ay, sí. Bueno, esta solución debería estar arriba. Vamos a ver si está. Ajá. Vamos, solución fácil. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Ordenamos los datos, los tenemos desde el 50 al 102, ¿sí?
¿Qué pasa aquí? Y vamos para acá. Aquí el rango, ¿qué es? Que fue lo que nosotros hablamos. El máximo, que es 102 menos 50, eso me va a dar 52, que es este radio. ¿Sí? La regla de Stunger, si quiere, vamos a ver si puedo hacerlo para que ustedes tengan una idea. Ay, aquí no puedo. Yo esto lo hice en Excel. La regla de Stunger, como dije anteriormente, vamos a ver si aquí está, si lo consigo rápidamente. Está más arriba y abajo. La regla de Stunger es 1 más 33.3 más el logaritmo de n. ¿Quién es n en este caso? 50. Al usted sacar el logaritmo, multiplicarlo por 3.3 más 1, van a obtener las reglas de Stunger. ¿Sí? Que en mi caso, que ya la y, ¿sí? Es 2,69. Eso se puede aproximar a 3, ¿sí? Aunque es muy pequeño. Aquí sí debe haber un error porque realmente, bueno. Bueno, hay que agarrar muchos datos realmente. La amplitud, dijimos que era el rango sobre la regla de Stunger, que es 7,42. Eso está atrás. La tabla. Aquí es donde me quiero, que ustedes me entiendan cómo armar. Límite inferior, límite superior. El primer dato que yo coloco es 50 porque es el mínimo de mi dato. ¿De dónde saco este 57? De la amplitud, porque la amplitud me está diciendo que es 7,42, pero lo tomamos como 7, ¿sí? A 50 le sumo 7, son 57. ¿Qué era lo que me decía en teoría? Que aquí debe tener un corchete y aquí un paréntesis. No los coloqué, ¿sí? En el segundo intervalo voy a tener 57 y le sumo 7 que va a ser 64. Así lo voy a hacer sucesivamente hasta cubrir todos mis datos. Acuérdense que el dato máximo que yo tengo es 102. ¿Qué pasa acá? Que me dicen que mis clases, ¿sí? Eh, y estoy notando que aquí hay un detalle, no lo puedo ver. Mis clases deben obtener todos mis datos. Ojo, si yo me llegara hasta acá, hasta el 99, tengo que crear otro intervalo para incluir los dos últimos datos, que es el 101 y el 102. ¿Sí? Hablamos de la frecuencia absoluta, que es el phi. ¿Cómo obtengo este dato? Aquí tengo que contar datos desde el 50 hasta el 56. Acuérdense que aquí debe haber un paréntesis. Yo mayormente no coloco, ¿sí? Los libros, algunos sí, otros no. ¿Qué hice yo? Me fui a mis datos ordenados y conté que solamente hay uno, que es el dato que yo tengo acá. Del 57 al 63, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, ¿sí? Porque hasta el 63, no puedo pasar al 65 porque sería mayor. Entonces son 3. Del 74 al 71, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 70, ¿qué? Hasta el 70, 8, son los 8 datos que tengo. Del 71 al 77, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a obtener 11. Así lo voy a obtener sucesivamente hasta llegar al último intervalo. ¿Qué pasa con la free? Que era lo que decía en teoría la, las diapositivas. Que free iba a ser la sumatoria de todos ellos. Es decir, si empiezo a sumar desde el 1 hasta el 2, es decir, 1, 3, 8, 11, 15, 4, más 6 más 2, y tiene que darme 50. Tengan cuidado cuando cuentan cuando vayan a contar la frecuencia absoluta,
porque puede encontrar usted el 57. Entonces aquí ya me cambia este dato. Si ustedes cambian este dato porque se lo olvida de aquí para acá, va a estar todo malo de la tabla. ¿Sí? ¿Qué pasa con el free? El free es la frecuencia relativa. ¿Cómo lo obtengo? Pues dividir 1 entre 50 me va a dar 0.2. 3 entre 50, 0.6. 8 entre 50, 0.16. De ahí en adelante va a ser igual. ¿Qué pasa acá? Que la suma de todo esto, ¿sí?, debe dar 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, voy a colocar el primer dato de la frecuencia absoluta, que es el 1. Pero voy a empezar a sumarlo en zigzag. Por decir, 1 y 3, 4. 4 y 8, 12. 2 y 11, 23. 23 y 15, 38. 38 y 4, 42. Más 6, 48. Más 2, 50. Que son los datos que yo tengo en mi ejercicio. La acumulada, ¿sí?, la frecuencia relativa acumulada, pues es la misma forma que yo lo saqué acá. Pues va a ser 1 entre 50, 4 entre 50, 2 entre 50, 23 entre 50, ¿sí? Hasta obtener que la sumatoria, posteriormente me decía que la sumatoria de I igual 1 hasta N de la frecuencia relativa de entre n tiene que dar 1, ¿sí? Es decir, 1. Cuando yo llego a dividir 50 entre 50, tiene que dar 1. La marca de clase. La marca de clase es sumar 50 más 57 dividido entre 2. Eso me da 53.5. 57 más 64 dividido entre 2, 60.5. Así lo voy a hacer sucesivamente hasta el último interno. ¿Sí? La marca de clase más phi. Esto es para hallar la media. ¿Cómo hago? Multiplicar 1 por 53.5. 3 por 60.5, que me va a dar 181.5. 8 por 67.5 me da 540. Así lo hago sucesivamente, ¿sí? Y cuando llego al último, sumo todo esto, ahí sumamos, sumo todo esto y me va a dar 3.949. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese dato? Que al obtener yo ese dato, ¿sí?, yo tengo la fórmula de la media que me dice que es la sumatoria de I igual 1 de la marca de clase con la frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos, que no es esto, sino datos que existen ustedes, es n, ¿sí? ¿Cuánto me dio acá? Pues 3.949 entre 50 me da 78,98. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Esto es un cuadrado, disculpen ustedes, pero es que no supe en Excel cómo colocarlo al cuadrado. La marca de clase al cuadrado es cada uno de mis datos, elevarlo al cuadrado, por decir 53.5 me va a dar 2.862,25. 60,5, 3.660,25. Así lo voy a hacer sucesivamente hasta el final. Mi marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta, es decir, este dato multiplicado con este, es decir, 1 por 2.662,25 me da el mismo. 3 por 3.660,25 me da 10.980,75. Cada uno de estos datos, la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase al cuadrado, me va a dar la marca de clase al cuadrado por F sub, que es este total.
Cuando yo sume todo esto, esto me va a servir para hallar la varianza. ¿Sí? Antes de llegar a la varianza, nosotros tenemos que hallar la media, la mediana. ¿Qué pasa a la mediana? Que yo tengo que hallar el límite superior. Sí, pero ¿cómo lo hallo? De la frecuencia absoluta, yo tengo que hallar el valor más grande. En este caso es 15. Si ustedes fijan, yo de esta manera, vamos a decirlo así, está en rojo. ¿Por qué? Porque estoy agarrando de la frecuencia absoluta los datos que tienen la mayor cantidad de datos. Es así. En este caso es 15. Me voy a guiar para sacar la mediana. La mediana yo necesito el límite inferior que va a ser 78. Los 50 datos que voy a dividir entre 2, ¿verdad? La frecuencia, no es sí, la frecuencia medieval anterior que va a ser 23 y la frecuencia medianal que va a ser 15, junto con la amplitud que va a ser 7. Eso es lo que yo tengo aquí para hallar la media, la mediana. ¿Cuánto? Cuando yo resuelve todo esto me va a dar 78,99. ¿Sí? La moda. ¿Qué pasa con la moda? Obteniendo el mayor de los datos, esto debería ser así. ¿Sí? Vamos a ponerle otro color, verde. Ay, pero no se me ve el rojito. Esa es la referencia que yo tengo. ¿Qué va a pasar? Igualmente voy a hallar el límite inferior, ¿sí? Voy a trabajar con la diferencia de 15 menos 12, que es la diferencia medieval que le antecede y el otro es la diferencia medianal que le antepone. Pues eso se refiere a eso. Voy a tener el límite inferior 78, ¿verdad? Más 15 menos 11. Abajo voy a tener el 15 menos 11 más 15 menos 4, que es lo que yo tengo en mi tabla aquí. Voy a agarrar primero estos dos, este y después agarro 15 menos 4. Con la amplitud que es 7. Ay, no lo calculé, disculpe ustedes, se me olvidó. Esto tiene que dar algo muy cercano a la mediana y a la moda. ¿Sí? ¿Qué más obtenemos acá? Lo que yo le decía a ustedes, la varianza. Aquí tengo esta sumatoria. ¿Sí? De la sumatoria, yo voy a agarrar el número total de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta y le voy a restar el grado de libertad, es decir, 50 menos 1, menos la media que nosotros ya la llamamos. ¿Sí? La media está aquí, es 78,98. Y le elevo al cuadrado. Cuando yo resuelvo todo esto, me da 29.100,215. ¿Sí? Ese va a ser mi variante. La desviación estándar, pues simplemente es la raíz de mi variante, de estos 29.100. ¿Cuánto me da? 179. Y el coeficiente de variación me da el 27,7. Esto va en porcentaje, aunque está muy grande, ¿sí? Porque está muy grande, eso no puede pasar de 100. Esto van a ser por la cantidad de datos que nosotros tenemos. Vamos claros, muchachos, me van entendiendo. Dígame antes que me corte esto del Zoom. Sí, profe, vamos bien, excelente. No, 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 fuerte y claro, profe, todo bajo control. Ay. Todo está más claro que el agua, eso es tan conmigo. No, no se crea. Pero ahí vamos. Muchachos, esta es una tabla y esta la saqué de la guía que ustedes tienen, ¿sí? Son con datos faltantes. Es armar la misma tabla, pero donde yo tengo las clases que van a ser los integros, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, hasta la marca de clase, ¿sí? Pero aquí faltan datos. ¿Cómo van a hallar ustedes esto? Y voy a tener aquí la calculadora rapidito. Aquí yo voy a tener ACC. Aquí voy, si ustedes ven, y voy a fijarlo, 160, 189. No están como yo los colocaba, que era 189 y al otro intervalo 189. Aquí le quitan un dato. ¿Qué va a pasar? Que va, aquí arriba va a ser
Primero, de 160 a 189, ¿cuántos datos hay de diferencia? 29 datos, ¿sí? Es decir, que el límite superior del primer intervalo va a ser 159. Y le sumamos 29, le restamos, corrección. Van a ser 130. ¿Me van captando? Aquí 250 y le sumo 29 datos, que va a ser 279. ¿Sí? Ya tenemos los internos. ¿Cómo saco este dato? Tenemos un apoyo, este dato. Aquí para yo obtener esto, pues divido el dato que está aquí sobre este, para obtener esto, que simplemente aquí lo vamos a hacer al contrario, va a ser 40 por 0.25, que me va a obtener 10. ¿Sí? ¿Cómo obtengo esto? Pues llego, ustedes van a usar la lógica, 6 más 10 más 8 más 4 me da 28, ¿sí? Y le resto 40, ¿cuánto me queda? 12. Vamos a ver si yo puedo colocar esto en otro color para que ustedes se fijen que esto no estaba cuando vean su ejercicio, ¿sí? Este tampoco estaba. ¿Qué pasa para sacar este dato? Pues que ya, ¿qué me dice la teoría? Pues simplemente que esté ahí entre 40. Eso me da 0.15. Aquí me está dando 2 entre 40. Me da 0.3. 8 entre 40, 0.2. Y 4 entre 40, 0.1. Eso debe sumar 1. Vamos a hacerlo rápido antes que se me vaya la broma. Me da 1. ¿Sí? Todo esto en rojito porque eso no estaba. Aquí como hago free, pues 6. Le sumo 12, ¿cuánto es? 18. 28. Porque le sumo 10. Ay, mamá. 28, perdón. A 28 le sumo 8, serían 36, le sumo 4, 40 datos. ¿Sí? Vamos a ponerlo en rojo. 6 entre 40, pues nosotros ya sabemos que es 0.15, porque ya lo tenemos en el anterior. Aquí colocamos 28 entre 40, 0.7, 36 entre 40, 0.9 y 1, que era el dato que yo quería. ¿Sí? La marca clase, ¿qué le dije yo a ustedes? Que era sumar los datos, 130 más 159 entre 2, eso me da 144.5. ¿Sí? Yo voy a hacer, voy a engañarlos ahorita, ¿sí? Que les voy a poner los datos para que sea más rápido. ¿Sí? 131, ay Dios mío. 0.5, 260.5. Ahí obtienen ustedes esa tabla llenita, ¿sí? Es de usar la lógica, muchachos. De aquí para obtener esto yo divido y no tengo este dato, pues multiplico, ¿sí? Este era lo que más me interesaba a mí. Aparte, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es ¿cómo es?
el límite inferior del cuarto intervalo. ¿Qué me dirían ustedes? Y aquí sí pueden hablar y rapidito, por favor. Bueno, primero piensan en el intervalo 1, 2, 3, 4 y el límite inferior va a ser 2,49, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia relativa del segundo intervalo? 18. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del primer intervalo? 6. ¿Cuál es la marca de clase del tercer intervalo? 230. ¿Cuál es mi media? Pues tendrían que desarrollar el resto de las 3 columnas que faltan, ¿sí? Y si yo quisiera sacar la mediana, pues tengo que tomar el intervalo de la frecuencia absoluta que sea mayor. ¿Por qué le hago esta hincapié? Porque ahí